Tenemos conocer, informar, debatir para actuar. Es decir, que cada persona tenga una actitud informada y crítica para participar en los ámbitos que crea oportunos, ¿no? Instituciones, partidos, asociaciones vecinales, en fin. La Unión Europea, sus proyectos y sus leyes que se han ido implementando a lo largo de estos años, pues ciertamente, en mi opinión, ha quedado a veces un poco lejos de algunos de nosotras, de la gente, digamos, corriente, y me refiero a gente que políticamente o económicamente o por comercio, pues no estemos implicados o cercanos a la Unión. Yo recuerdo que el interés y la participación electoral, por ejemplo, en las elecciones europeas, pues siempre es un poco menor que en otras convocatorias que ha habido electorales, ¿no? Sin embargo, en estos años pues se han ido implementando leyes y proyectos que han sido muy importantes. Nos han dado mucho dinero para infraestructuras. Luego, pues yo qué sé, recientemente hemos tenido toques de atención importantes con sanciones debido a la contaminación de nuestras ciudades, por ejemplo. También recuerdo que no hace mucho tuvimos otro toque de atención por la injusticia de los contratos temporales para trabajos fijos. Y ahora, hoy Emilio nos ha traído ese papelito que os hemos puesto en las sillas, de que el Tribunal de Justicia, bueno, pues ha dado la razón a empleadas del servicio doméstico, de manera que han ganado el juicio para que su trabajo, ¿no? Para poder cotizar por desempleo, que no me había dado tiempo a leer el papelito. Es decir, que hay situaciones pues muy interesantes por parte de la Unión, y aparte de lo que nos va a contar Emilio. Ahora estamos recibiendo fondos europeos para ayudar en la crisis económica y social que se ha planteado después de 2 años de pandemia. Y bueno, estos fondos, aunque algunos digan lo contrario, se están repartiendo de una forma rigurosa y con un protocolo muy serio por parte de la Unión Europea. Hoy, 3 de marzo, estamos viendo anonadadas con horror cómo un país soberano, que es Ucrania, ha sido invadido y su población está siendo bombardeada. La Unión Europea ha respondido a esta agresión con medidas políticas y económicas muy importantes que evidentemente van a repercutir en todos nuestros países. Esperamos también medidas diplomáticas que paren este horror. En este escenario, evidentemente, nuevos retos para la Unión Europea. Yo ahora os voy a presentar a nuestro invitado, Emilio Sánchez Blanco. Emilio nació en Las Palmas y vivió muchos años en el Sáhara Occidental, en el Aaiún. Y de ahí le viene su especial vínculo y su compromiso político con el pueblo saharaui. Es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Documentación por la Carlos III y ha hecho un máster sobre la Unión Europea en la Politécnica. Profesionalmente, Centro de Documentación Europeo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ha impartido docencia sobre la Unión Europea en la universidad. Y muchas gracias por haber venido, Emilio. Nada, muchas gracias, Gloria, por tu presentación, y a las ascenderas por esta programación que tiene cultural, con esa ambición de ser una referencia cultural en el barrio. El título
de la charla de hoy es la Unión Europea, retos y proyectos. Entonces, el reto que tiene la Unión Europea en este momento, más que ver con lo que yo voy a decir, que voy a contar una serie de cuestiones, muchas de ellas que son de carácter divulgativo, con lo cual la mayor parte las conoceréis, pues el principal reto que tiene, como decía al inicio Gloria, es la crisis de Ucrania, que no es una crisis así como que le da una pequeña depresión, sino es una invasión por parte de una superpotencia y por lo tanto nos retrotrae y seguramente también en ideas a escenarios de la Guerra Fría. Cuando digo también en ideas, pues porque a muchos nos habrá dejado descolocados sobre qué es lo más correcto en una situación de ese tipo, lo mismo que se ha suscitado en el Congreso respecto del envío de armas, todo este tipo de cuestiones. En ese sentido, ese sería el principal reto, si Europa se puede configurar como una entidad autónoma geopolíticamente o no respecto de las otras superpotencias. Y por lo tanto ahí lo que sí os insto es que el día 28 tiene previsto Hacenderas una charla de David Perejil, ¿no? De David Perejil, precisamente sobre la crisis, sobre la invasión de Ucrania en este caso. La charla estaba prevista antes de la invasión y por lo tanto se refería más bien a la situación del este de Ucrania, a qué hacer en esas circunstancias y no tanto a la situación actual, pero me imagino que ese será el debate principal. Mi intención hoy es estructurar esta charla en tres partes. Una parte divulgativa, que se puede conseguir también visualizar en cualquier página de la Unión Europea. Una parte ya un poco más analítica de cuáles son los fondos y los programas que tiene la Unión, y en concreto esa ayuda de 140.000 millones de euros que va a inyectar a lo largo de 7 años en los presupuestos de nuestro país, y una serie de programas de los cuales podemos mencionar uno o dos nada más. Hay muchos en los que es necesario que las universidades, empresas, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, presenten proyectos. Y si no se presentan proyectos, nadie puede decir que no se han obtenido fondos. Es decir, son programas de gestión propia de la Comisión que exigen la presentación de una candidatura y por lo tanto no se reparten por países, ni por población, ni nada como otro tipo de fondos, que son de ese carácter. Y es necesario que se hagan propuestas. Por lo cual, lo digo por el caso del Ayuntamiento de Madrid, que quejándose de que no se accedía suficientemente a los fondos, no ha presentado proyectos que cubrían todas sus posibilidades de financiación. Pero si no presenta proyectos, no es que le haya quedado mucho, no sé si como un 15%, pero a cualquiera. Sí, perdón, ¿se oye ahora? Pero quería preguntar, ¿es posible que te pudiera quitar la... Si estáis de acuerdo. Sí. Vale. Sí, porque si no hay como un eco. Bueno, pues vamos allá. Lo importante de esta reunión será, dado que hay una asistencia que os agradezco, a pesar del día endemoniado que hace, es que tengamos un debate posteriormente. Si me prolongo un poco, pues Gloria me avisará para que acelere. Bueno, a todos los efectos geográficos, realmente, lo dijo alguien, Europa es un Finisterre de Asia. Es decir, tiene una superficie, los países de la Unión Europea tienen 4.500.000 kilómetros cuadrados. Rusia tiene 17,5 millones de kilómetros cuadrados. O sea, que equivaldría a 4 veces los países de la Unión Europea. De modo que, bueno, pues por ahí, a la derecha tenemos los Urales, que es la cadena montañosa que tradicionalmente se dice que separa Asia de Europa. Bueno, de este continente, por lo tanto de un concepto geográfico, hay un grupo de países, que en la actualidad son 27, que configuran la Unión Europea. De esos países, pues la Unión Europea la habitan 447 millones de personas sobre 700 millones, ¿no?
Por lo tanto, hay una serie de países europeos, digamos Noruega, Bielorrusia, Ucrania, Islandia, que no forman parte de la Unión Europea. Turquía, que es el eterno candidato a formar parte de la Unión desde hace muchos años y que sabéis que tiene una parte asiática, que es la inmensa mayor parte de Turquía, y una parte europea. En la actualidad, por ejemplo, Turquía no reúne los estándares que se requieren para formar parte de la Unión Europea, que son unos estándares muy específicos respecto a los derechos humanos, a la libertad de partidos, a los derechos de reunión, de asociación, etc. Con muchos de estos países, la Unión Europea tiene unas relaciones privilegiadas. Por ejemplo, con Islandia, con Noruega, con Liechtenstein, tienen un acuerdo del espacio económico europeo. Quiere decir que muchas de las libertades de circulación de mercancías, de trabajadores, se extienden también a estos países. Por ejemplo, el programa Erasmus, que es un programa en el que participan casi 500.000 de jóvenes todos los años, pues también los noruegos forman parte del programa Erasmus. Y estudiantes de otros países de Europa pueden ir a Noruega y a la inversa. Un noruego puede venir a Cádiz a estudiar ciencias del mar, por ejemplo. Entonces, bueno, y con muchos países, por ejemplo, todos los países balcánicos, son países candidatos a entrar en la Unión Europea. Para entrar en la Unión Europea se necesita un proceso de asociación. Un proceso de asociación largo en el tiempo. Es decir, no hay un ingreso súbito, como ha podido darse a entender con el tema de Ucrania estos últimos días. Lo que ha ocurrido es que el Parlamento Europeo, bueno, si no hablo sin micrófono, no pasa nada. El Parlamento Europeo ha recomendado a las instituciones que tengan en cuenta la candidatura de Ucrania y de implementación del derecho comunitario a la legislación nacional de cada uno de los estados, en todos los terrenos: igualdad de trato, económico, seguridad social, medio ambiente, por ejemplo. Y esos procesos son largos, hasta el punto de que todos estos países de los Balcanes son candidatos ya desde hace años. Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, el caso de Turquía. No sé si son 35 años los que lleva de país candidato y no se le pone horizonte a que pueda entrar en la Unión Europea. Lo que ocurre es que eso sí supone, pues, intercambios, acuerdos, libertades de tipo económico, eso sí, durante un proceso muy largo. Entonces, bueno, pues seríamos esos 27 países. No vamos a hablar mucho de la historia de Europa. Hay una tradición en nuestro horizonte cultural de eurocentrismo, de considerarnos con cierta satisfacción un poco el centro de los avances políticos, culturales, económicos en el mundo. Bueno, pues somos herederos de la antigua Roma y la antigua Grecia, con el concepto de democracia. Claro, cuando se dice Grecia, la antigua Grecia y la democracia, pues eran los ciudadanos libres los que podían elegir, ni las mujeres, ni todos los prisioneros y esclavos que había en las ciudades. Pero, bueno, pues se puede entender que ahí hay un germen de lo que se conoce ahora en Europa como la democracia. También en el proceso que ha habido siempre en Europa y que luego veremos, de que un país ha querido tener la hegemonía sobre los demás, bueno, pues ha habido muchos altibajos históricos a lo largo del tiempo. En la actualidad en Europa, el hecho de que hablemos distintas lenguas se considera como un valor añadido para Europa. Y en las instituciones comunitarias veréis que todas las lenguas de los países miembros son lenguas oficiales. Bueno, por poner algo también respecto a la Europa central, ¿no? Se calcula que solo entre Francia, Italia y España tenemos el 60% del patrimonio cultural del mundo, en forma de iglesias, de vías romanas, de acueductos, de todo tipo de representaciones artísticas.
Y en Centro Europa tenemos aquí el caso de la familia Mozart, que eran todos músicos, y su hermana mayor, Nanner, era una virtuosa del piano, tanto o más que su hermano. Lo que pasa es que cuando llegó la edad casadera, pues su padre la desaconsejó ya seguir progresando en sus estudios y en sus representaciones, ¿no? Bueno, pues es otro caso que he puesto. La revolución industrial en Europa, mediados del siglo XVIII, el paso de un trabajo manual y una tracción animal a una tracción mecánica, el surgimiento en Europa de nuevas clases sociales, del proletariado, de la burguesía, de las luchas sociales, pues es una referencia también en la evolución del mundo, y bueno, una referencia también importante en Europa. Por ejemplo, ahí tenéis en finales del siglo XIX la fábrica de BASF, la tenemos ahí, de Isabel en Alemania. La tienes, o para trabajar ahí. Bueno, pues problema que hemos tenido siempre en Europa. Unas veces ha sido España, otras veces ha sido Francia, Alemania, el Reino Unido, las guerras entre los Estados europeos. Todavía los historiadores no han logrado ponerse de acuerdo del número de muertos que hubo en la Primera Guerra Mundial. Se calcula que hubo entre 10 y 20, no sé si será cierto. Aquí hay una imagen de un cementerio en Francia con 140.000 muertos de la batalla de Verdún. Soldados muertos en la batalla de Verdún. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial tampoco se han puesto de acuerdo los historiadores, pero estarían entre 60 y 100 millones de muertos en Europa. Por supuesto, combatientes y población civil. Y de esos, 25 millones fueron rusos. Aquí tenemos una imagen del centro de Varsovia, al final de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis además que en Varsovia hubo una insurrección del gueto de Varsovia, cuando ya iban a aplicar la solución final a los judíos de Varsovia. Y bueno, normalmente en el relato europeo, que puede ser mucho más complejo, pero en el relato de las instituciones europeas se suele decir que como consecuencia de las dos guerras mundiales llegó un momento en que una serie de líderes europeos, que son los 5 que tenéis ahí, pero yo no me ha dado la gana de que estuvieran solo hombres, y en un ejercicio de anticipación historiográfica he puesto ahí también a Simone Weil, por poner a alguien, porque hubo muchas mujeres posteriormente a estos 5 pioneros, en una generación posterior, porque todos estos pioneros, Konrad Adenauer, el canciller alemán, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Churchill, Jean Monnet, pues nacieron 1880 en esos años y murieron en torno a 1960, por entendernos, ¿no? Pero hay un grupo de mujeres muy importante en la construcción europea, ministras, periodistas, italianas, francesas, y he puesto al ejemplo de Simone Weil, que fue ministra en el gobierno de Giscard d'Estaing, fue superviviente del Holocausto y fue una mujer presidenta del Parlamento Europeo. De modo que a esta transparencia habría que añadirle algunas generaciones posteriores de políticos europeos, y en esas generaciones posteriores habría muchas mujeres. Y en concreto, ahora mismo, 2 de las instituciones de la Unión Europea están presididas por mujeres, a saber, la Comisión, que está presidida por Ursula von der Leyen, y el Parlamento Europeo, que está presidida por Roberta Metsola. Eso sí, hay que decir, por ejemplo, que Simone Weil, que fue ministra de Salud en el gobierno de Giscard d'Estaing, se ocupó, entre otras cosas, de la despenalización del aborto en Francia, por ejemplo. Y la actual presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, pues es una política maltesa contraria al aborto. De modo que muchas veces el género no es, digamos, tan determinante, ¿no?, para una determinada posición política. Bueno, pues se suele decir que estos líderes dijeron, bueno, ¿qué puede hacerse para que Europa
no esté en guerra constantemente, como su historia demuestra, ¿no? Y se les ocurrió poner bajo una autoridad común la producción del carbón y del acero. Y en consecuencia firmaron el Tratado de París en 1951. Solo 6 países: Francia, Italia, Alemania, Bélgica, o lo que nosotros decimos Holanda, que es Países Bajos, y Luxemburgo. De modo que, aunque hemos visto que Winston Churchill estaba ahí entre los pioneros de la construcción europea, los ingleses siempre han tenido un poco la idea de que esa tenía que ser la política para el continente. Es decir, para que el continente no se formara una nueva situación que les pusiera al borde como estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, que estuvieron a punto de, digamos, de ser invadidos, y de los bombardeos de Londres, y demás. Bueno, pues hasta 21 años después no se incorporó el Reino Unido a la Unión Europea. Es decir, durante muchos años estos fueron los 6 países de la Unión, con esta Comunidad Europea de Carbón y del Acero, a la que poco después, en el año 57, unos años después, se le agregó la Comunidad Europea de la Energía Atómica, o Euratom, y la Comunidad Económica Europea. Es decir, que había 3 comunidades, y esas comunidades tenían sus propias instituciones, sus propias asambleas parlamentarias. Es decir, que si ahora se dice que la Unión Europea es complicada institucionalmente, imaginar cuando eran 3 instituciones diferentes, con 3 presidentes distintos de cada una de las comunidades, 3 órganos parlamentarios de consulta, etc. En el año 68 fusionaron los ejecutivos de las distintas instituciones, y entonces ya se inició un camino que es lo que ahora podemos entender que es la Unión Europea. Durante un tiempo era Comunidad Económica Europea y actualmente Unión Europea. Estas otras 2 comunidades, aparte de una autoridad común sobre el carbón y el acero, pues se ocuparon de hacer lo propio en el ámbito de la energía nuclear, es decir, para que la energía nuclear tuviera usos fundamentalmente civiles, y no supusieran una amenaza para los otros países, y sobre la libre circulación de las mercancías entre estos 6 Estados miembros, y por lo tanto la supresión de las tasas y de los aranceles aduaneros. Pues se fue incorporando la política medioambiental a las políticas comunitarias, y así con muchas cuestiones. Por ejemplo, política de protección de los consumidores. Una de las políticas fundamentales de la Unión Europea, como sabéis, es la política agraria común, y luego lo veremos, porque después de la Segunda Guerra Mundial se pasó hambre, por supuesto, el continente industrialmente quedó destruido, y Europa consideró, con bastante buen criterio, que no se podía depender alimentariamente del exterior, y posiblemente de eso tendría que aprenderse también ahora, en la crisis de ahora, porque dependemos energéticamente, por ejemplo, del exterior en exceso. Otra cosa es que se compre trigo o se compren cereales porque estén a mejor precio, vale, pero el no poderlos producir aquí sí que sería un problema estratégico muy grande. Por eso la política agraria, lo veremos luego en el presupuesto comunitario, es fundamental. Aquí tocamos un poco hueso, con la caída del telón de acero. Sabéis que ahora mismo la Unión Europea tiene 27 Estados miembros. Muchos de esos estados son los estados del centro de Europa. Estados que se incorporaron a la Unión, muchos de ellos en 2004. ¿Fue posible esto? Pues por la distensión que supuso lo que creíamos que era el final de la política de bloques, y que ahora se nos ha confirmado que eso no está cerrado, evidentemente. Bueno, pues a partir de la desintegración de la antigua Unión Soviética, de la época de Gorbachev y Reagan por parte de Estados Unidos, hubo una situación en Europa de cierta distensión que permitió que países de Europa Central pudieran entrar en la Unión Europea. Y bueno, ya sabéis que las
que el Glasnost y la perestroika eran las políticas que difundió Gorbachev en ese momento respecto a la libertad de prensa, respecto a una transición hacia una economía de mercado, que ahora no sé cómo puede haber alguien que diga que comunistas a Rusia, cuando es una economía de mercado con unas ciertas características, pero ahí están los oligarcas, ¿no? Que, como ahora mismo me asombraba ayer que Abramovich, uno de los oligarcas rusos, que por cierto los ucranianos le han llamado para ver si hace de mediador, pues compró el Chelsea por 160 millones de libras y lo va a vender por 2.000 para quitárselo un poco de en medio, ¿no? por la situación de sanciones. Entonces, bueno, pues la caída del telón de acero permitió que a lo largo de una serie de años estos países de la Europa Central pudieran entrar a la Unión. Fijaros, si entraron en 2004 y la caída del telón de acero y la reunificación de Alemania fue en el 89, pues podemos decir que son 15 años de negociaciones y de un proceso de adhesión. Es decir, que son procesos largos. Algunas cosas de las que hace Europa en la actualidad. Bueno, pues voy a poner algunos flashes. Tenemos la zona euro. No todos los países de Europa forman parte del euro. Solo 19 países. Luego lo veremos. El caso del programa Erasmus, un programa de intercambio de estudiantes en donde los estudiantes europeos de formación profesional o de la universidad pueden ir durante un curso académico a otro país. Y eso lo cofinancia su familia, la Comisión Europea y el Estado miembro del que son nacionales, ¿no? Otra cuestión, la libre circulación de trabajadores. En principio, cualquier trabajador nacional comunitario puede establecerse en otro Estado miembro. Hay una página web que hay hecha entre los servicios públicos de empleo de los 27 que se llama EURES, que se puede consultar, EURES, Europa, y donde hay en la actualidad, a día de hoy, por ejemplo, 3 millones de ofertas de puestos de trabajo. A tiempo parcial, a tiempo completo, cualificados, no cualificados, etc. Y aunque estos osos polares aquí no sean lo más significativo de la política medioambiental, porque sería un tema simplemente de protección de especies en peligro de extinción, la política medioambiental europea es una política muy extensa, intensa y profunda, ¿no? Y abarca desde que hay que hacer un informe de evaluación de impacto ambiental de cualquier actuación sobre el medio, hasta todo el tema de reciclajes, puntos limpios, etc. Si se consulta la página del Tribunal de Justicia, hay muchas sentencias del Tribunal de Justicia, por ejemplo, Comisión contra Alemania, Comisión contra España. Pues Alemania tiene unas 40 y pico sentencias y España 30 y pico, por no haber traspuesto adecuadamente o cumplido disposiciones comunitarias, directivas comunitarias. Muchas veces son por los temas de la descentralización. Por ejemplo, Alemania con los Länder o España con las comunidades autónomas, a lo mejor se ha traspuesto gran parte de la directiva, pero colean cosas como, por ejemplo, dónde se depositan ciertos residuos o cómo se hacen determinados vertederos, que implican que la Comisión va haciendo avisos al Estado miembro y llega un momento en que lo tienen que dirimir ante el Tribunal de Justicia. Bueno, pues la política medioambiental es una política muy extensa. Esta la voy a pasar. Tenemos una agencia espacial europea. Ahí estuvo Pedro Duque de astronauta durante un tiempo. No se hacen solo trabajos de investigación del espacio, sino que si uno quiere llegar a la calle Tellez o aquí y no conoce la zona, pues le va indicando en el navegador del coche o lo que sea, porque son aplicaciones desarrolladas gracias a los trabajos de la Agencia Espacial. Bueno, pasamos brevemente a el sistema de toma de decisiones en la Unión Europea. Tenemos que pensar como en un triángulo en que en cada vértice hubiera una de estas tres instituciones: Comisión, Parlamento y Consejo. Y entre ellas hay unos flujos predeterminados de propuestas, de consultas
y de toma de decisiones que hace que se llegue a una determinada legislación europea. La Comisión Europea, como sabéis, está compuesta por 27 comisarios, uno por cada Estado miembro, pero no significa que esos comisarios tengan que defender los intereses nacionales de su país de procedencia. Josep Borrell no tiene que defender los intereses de España, tiene que defender la política exterior y de seguridad que acuerde la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos aquí a la Comisión y tenemos aquí a la Comisaria de Salud, por ejemplo, esta señora, pues que ha sido la encargada del tema del coronavirus, y de que a pesar de todos la situación inicial que hubo, de escasez, de falta de recursos, pues finalmente poder armar una respuesta europea a la lucha contra el coronavirus, con la adquisición de las vacunas, la promoción de la investigación, los conflictos con algunas empresas que cuando vieron que el acuerdo con la Unión Europea era un poco barato, desviaron parte de la producción a otras ventas, ¿no? Como fue el caso en los inicios. Este sería uno de los vértices del triángulo. Otro de los vértices sería el Parlamento Europeo. Y el tercer vértice sería el Consejo. El Consejo tiene como dos formaciones. Una formación es la de los jefes de gobierno, normalmente se dice jefes de Estado y de gobierno porque el presidente de la República Francesa entra dentro de sus competencias el estar en el Consejo, por su propio ordenamiento nacional. Pero, bueno, normalmente pues los primeros ministros. Esa es una configuración del Consejo Europeo que se sucede 3-4 veces al año y algunas veces como una cuestión extraordinaria. Siempre que, en nuestro caso, el jefe de gobierno acude al Consejo Europeo, luego tiene que dar en el Parlamento cuenta de esas reuniones. Y la formación más habitual del Consejo es la otra que tenéis aquí, que es la de los ministros. Los ministros de Agricultura, de Economía y Finanzas. Se ha reunido el Consejo ECOFIN, pues son Economía y Finanzas, o el Consejo de Ministros de Interior, pues para temas de migración o los temas que sean. Los flujos entre esas tres instituciones son los que generan la legislación europea. Pongamos, por ejemplo, un caso. La política, todos los años, en enero, se discute la política pesquera. España es una potencia pesquera en la Unión Europea, la mayor potencia pesquera. En el Consejo de Ministros, en este caso Planas, el ministro de Agricultura, Pesca, no sé cuál es la formulación ahora mismo del ministerio, propone que España necesita tantos miles de toneladas de merluza, de salmonetes, de cefalópodos y no sé qué. Recaban las opiniones científicas de la Agencia Europea de la Pesca, que está en Vigo, donde dice cómo están los caladeros, porque hay que aplicar una política sostenible de pesca. No puedes decir yo 7 millones de toneladas. Los demás exponen también sus puntos de vista, los discuten, los cotejan con el Parlamento Europeo, con la Comisión, y finalmente se adopta un reglamento. Cuando se adopta una legislación europea mediante un reglamento, es de aplicación inmediata y en todos sus términos. Es decir, no hay vuelta de hoja. Ese sería el reglamento de la pesca para el año 2022. Implicaría unas cuotas de capturas. Otro tipo de legislación es lo que se llama una directiva. Se discute un tema, se adopta una directiva comunitaria. Bueno, pues se adopta la directiva en las instituciones comunitarias y esa es la fase comunitaria. Y luego se abre un plazo para que todos los Estados miembros, a lo largo de un tiempo tasado, que se establece, 1 año, 2 años, el tiempo que sea, tienen que incorporar a su legislación nacional lo contemplado en esa directiva. De modo que las directivas solo viven jurídicamente en forma de disposiciones de los Estados que aplican una disposición comunitaria, pero que no simplemente consiste en traducirla. Hay países que desde esa directiva y otros que tienen que hacer el pino con las orejas para lograr transponerla a la legislación nacional.
y por lo tanto es un sistema de aproximación de las legislaciones. Bueno, pues tenemos también un Tribunal de Justicia, que es el que determina cuándo, o sea, cómo debe entenderse cualquier conflicto en la aplicación del derecho comunitario. Y en ese sentido, ahí os he puesto un ejemplo, que es la hojita que tenéis, pues que me pareció interesante el otro día. Normalmente las sentencias del Tribunal de Justicia son comisión contra Alemania, como he dicho antes, ¿no? O comisión contra España, Alemania contra la comisión, vamos a suponer, ¿no? También. Pero normalmente es por incumplimiento del derecho comunitario en alguna medida, y que la comisión ha agotado sus sistemas de aviso al Estado miembro correspondiente y finalmente lo tiene que llevar al Tribunal de Justicia. Pero hay otra forma, que es la que marca la conexión del derecho comunitario con el derecho nacional de los Estados. Y es que si en un tribunal nacional, por ejemplo en este caso es el Tribunal Contencioso Administrativo número 2 de Vigo, hay un litigio, en este caso es una señora que la identifican como C.G, contra la Tesorería de la Seguridad Social, porque esta señora es una empleada del servicio doméstico y ella consideraba que tenía derecho a cotizar por la contingencia de desempleo, y sus abogados han tenido la habilidad de verlo como un tema contra la igualdad de trato, porque el colectivo de las empleadas del hogar, el 95% son mujeres. Han sabido enfocarlo en esa medida como un incumplimiento de una directiva de los años 70, que por supuesto estaba traspuesta al derecho español, pero había ahí esa carencia de la cotización por desempleo. Y entonces, cuando un tribunal nacional le pregunta al Tribunal de Justicia cómo ha de entenderse un determinado artículo de una directiva, la visión que dé el Tribunal de Justicia vincula al tribunal que pregunta, y su sentencia tiene que ir en ese sentido. De modo que el Tribunal número 2 del Contencioso Administrativo de Vigo, cuando dicte sentencia, en este caso de la señora CG contra la Tesorería de la Seguridad Social, tendrá que incorporar cómo lo ha visto el Tribunal de Justicia. ¿De acuerdo? Entonces es un vínculo entre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y la nacional de cada uno de los Estados miembros. Tenemos el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas, que es el que se encarga de cómo se gasta el presupuesto, y bueno, los Estados miembros de la Unión, ya lo sabéis, se han ido incorporando poco a poco. Ahí en azul tenéis a los fundadores, no sé dónde está eso, a los 6 fundadores. En el 73, 21 años después, se incorporaron Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, Grecia en solitario en el 81, España y Portugal en el 86, éramos la Europa de los 12, que se decía. Luego pasó a la Europa de los 15, con Austria, Suecia y Finlandia. En el año 2004 fue la gran ampliación, ¿no? 15 años después de la reunificación de Alemania y de la caída del muro de Berlín. Todos estos 8 países se incorporaron en la Unión, más Malta y Chipre, ¿no? Que los tenéis ahí en el Mediterráneo. Ahí tenemos a Ucrania. En el año 2007 se incorporaron Rumanía y Bulgaria. En el año 2013 Croacia. Y, como sabéis, con el Brexit, en el año 2020, pues el Reino Unido salió de la Unión Europea. Esta ampliación sucesiva, lamentablemente, desde mi punto de vista, hay países de la Unión Europea que no forman parte de la OTAN. Por ejemplo, Suecia y Finlandia. Con el susto ahora de la invasión de Ucrania, ahora todo el mundo está pidiendo entrar en la OTAN. Es uno de los efectos colaterales de la decisión de Putin. Incluso Georgia, que imagínate. Pero desde mi punto de vista no debían haberse, o sea, el proceso de construcción europea y el proceso de construcción de una alianza militar un poco obsoleta no deberían ser dos cosas que estuvieran en el mismo saco. Y debería haber habido países que se incorporaran a la Unión Europea sin necesidad de incorporarse a un bloque militar. Pero bueno, eso es una opinión, ¿no? Tenemos una serie de símbolos que los conocéis: el himno de la alegría, el lema de unidad en la diversidad, la bandera europea, que es
el símbolo de los navegantes, la rosa de los vientos, y el día 9 de mayo como Día de Europa. Ese día, pues los autobuses de la MT circulan con la banderita europea, hay distintos actos en colegios y tal, y es la celebración del discurso que hizo Robert Schuman sobre la idea de Europa, un discurso muy importante. Cada país que entra en la Unión Europea, su idioma pasa a ser un idioma oficial, y por lo tanto, desde el año 86, pues tenemos en español todas las sentencias, toda la legislación europea. Y sucesivamente cada país que se incorpora tiene a su disposición, y por lo tanto en la web, pues todos los documentos en todos los idiomas. Presupuesto de la Unión Europea, ¿cómo se configura? Está un poco desfasado. Esto es del año 2020, pero no he encontrado una gráfica fácil, porque la suelen recargar mucho, que pueda dar idea del presupuesto. 172.000 millones de euros que se hacen aportando cada país el 1,05 de su renta nacional bruta, que es como el PIB con unos descuentos de una serie de cosas. ¿Y a qué se dedica? Pues principalmente el 48% al desarrollo regional, lo que se llama desarrollo regional. Infraestructuras, cursos de formación. Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, la Universidad Carlos III de Getafe, unos antiguos cuarteles que estaban hechos una castaña, viejos, medio abandonados, un cuartel de artillería. Pues era una zona industrial en declive, en la tipología comunitaria. Eso permitió la utilización de una serie de fondos, tanto en Getafe como en Leganés, para una universidad moderna. Y así, a eso se dedica el 48% del presupuesto. El otro bocado grandísimo, la agricultura, que ahora tiene un nombre más políticamente correcto: crecimiento sostenible, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. El presupuesto de la agricultura ahora es muy moderado, pero hubo momentos en la construcción europea que alcanzaba casi el 60 y el 70% del presupuesto comunitario. Por el caso de España, por ejemplo, nosotros aportamos unos 8.000 millones de euros al presupuesto y recibimos 9.600, en este ejemplo que tengo aquí. Evidentemente, eso no quiere decir que el único criterio para pertenecer a la Unión sea este balance, que en nuestro caso es positivo, porque hay países que no les sale este balance y siguen estando interesadísimos en estar en la Unión, porque sus mercancías circulan libremente por todo el conjunto de la Unión. Sabéis que la Unión Europea tiene un reto, que lo paso porque lo vamos a ver luego, de la lucha contra el cambio climático, y en respuesta un poco a la idea que se ha promovido de que los fondos europeos se reparten digitalmente, o sea, a dedo, no es cierto. Hay una tipología de regiones en la Unión Europea. La vamos a ver luego mejor con el caso de España. Una tipología de regiones, veis, todas las que están en rojo, su PIB per cápita es inferior al 75% de la media comunitaria. El siguiente grupo, por ejemplo, donde está Castilla-La Mancha y Andalucía, o por ejemplo la región de Normandía, en Francia, están entre el 75 y el 90% de la media de la Unión. Y el otro grupo, que son los que están más claritos, son los que están por encima del 90% de la media de la Unión. En función de eso, se estructuran la intensidad de las ayudas y cuáles son los fondos que intervienen en un caso o en otro. Aquí tenemos los países que forman parte del euro, unos de ellos, como por ejemplo Suecia, Dinamarca, desde el principio dijeron que querían estar en la unión política y en la unión económica, pero no en la unión monetaria. Estos otros de aquí que tenemos, pues no reúnen todavía los estándares, a ver si, los estándares para formar parte de la zona euro, en cuanto a inflación, competencia en el sector de las telecomunicaciones, en el sector de correos, del sector de agua, electricidad, etc. En el momento que alcancen esos estándares podrían estar. No repetimos el programa Erasmus. Un tema también importante, porque estamos diciendo muchas cosas interesantes de la Unión Europea, o de las que nos podemos sentir orgullosos, por así decirlo. Bueno,
pues hay una diferencia de retribución entre hombres y mujeres en la Unión Europea importante, que afecta ¿a quién? Pues sobre todo a las mujeres más mayores, porque bueno, pues han tenido interrupciones en su vida laboral. Y aquí tenemos la brecha salarial por países. España está ahí en una situación media. Todo esto también depende del tipo de actividades que tengan unos y otros. Si hay un decalaje por género. Pero este es uno de los motivos que hace que en Europa haya políticas activas para fomentar la igualdad en el mercado laboral. Política de protección de los consumidores. Si compramos una docena de huevos, tenemos ahí unas indicaciones. Este huevo de aquí es un huevo de gallina criada en jaula, en un país de la Unión que es España. Y luego hay un código numérico mucho más largo que este, donde se indica la provincia y la granja. Que hay una intoxicación en un colegio o en una residencia de mayores, la trazabilidad alimentaria permite localizar el foco y tomar las medidas sanitarias adecuadas. Bueno, eso es un caso de una subvención de autobuses de Madrid, de Palma y de Salamanca, autobuses eléctricos y 141 autobuses de gas, mediante una ayuda europea de 27 millones de euros. Autobuses que están circulando. Respuesta de la Unión Europea al COVID. No nos vamos a extender, porque me imagino que estaremos ya agotando un poco el tiempo y es más importante el debate. Bueno, pues hubo una confusión inicial, pero hay una inversión grandísima en la investigación. Se trajo a todos los europeos que estaban por ahí, por el mundo, dispersos, y bueno, pues los suministros de los equipos, que al principio era un caos, pues se han resuelto, ¿no? Esto lo pasamos, y decimos aquí unas frases de la declaración Schuman, de esa declaración que hizo que el 9 de mayo sea adoptado como Día de Europa. Pues Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. Esa es una de las situaciones en las que nos encontramos ahora, y que bueno, el día 28 pues será objeto de debate, ¿no? Algunas cositas más, ya rápidamente. Uno de los retos europeos ahora es lo que se conoce como Pacto Verde Europeo. Reducción de los gases de efecto invernadero de aquí al 2030 al 50%, con respecto a los niveles de 1990. Es una de las cuestiones fundamentales para Europa. Otra cuestión que hay, está abierta, debido a una propuesta del presidente de Francia, de Macron, una conferencia sobre el futuro de Europa. Esa conferencia dura todo este año y ahí se pueden hacer, por ejemplo, hacenderas o cualquier asociación, pues puede hacer propuestas, en todos estos temas, salud, medio ambiente, política social, agricultura, etc. Yo he puesto aquí algunas de las que están abiertas, hay decenas de ellas. Por ejemplo, está abierta una consulta sobre la contaminación por microplásticos. Está abierta hasta el 17 de mayo. También una sobre los productos con finalidad estética, hasta el 12 de abril. Sobre la resistencia a los antimicrobianos. Por ejemplo, sobre las macrogranjas. Y entonces me he leído pues las opiniones que dice la gente contra las macrogranjas y van en el sentido de lo que se dice aquí, pero sin ninguna tragedia y sin ninguna cuestión. Unos dicen, pues se le debería poner unos impuestos mayores, otros, alejamiento de los centros urbanos y no sé qué. Es decir, que es un debate que está abierto, no es una invención que aquí de repente al ministro Garzón o alguien haya dicho, uy, la carne, no sé qué, no, está abierto en Europa. Y la gente, tú lo lees y les dice, pues es una cosa razonable. Unos van por el lado de la fiscalidad, otros van por el lado por distintos enfoques. He estado cotejando la participación, porque se puede ver todas las preguntas que hace la gente, y la participación de españoles en estos debates la puedo establecer en estos que he visto en un 2%. Es decir, que de cada 100 personas que hacen, personas u organizaciones,
que hacen propuestas, hay dos que son de que son de aquí. Bueno, ahí tenía alguna cosa. Esto es un poco, vamos, lo paso a los organizadores, no me voy a extender, pero por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado hay 27.000 millones, del año 21, 27.000 millones que proceden de los fondos europeos. Eso supone casi un 12% del presupuesto general del Estado. Y hay una serie de pautas que se han cumplido rigurosamente. España ha sido uno de los países que más las ha cumplido y que permite que a partir de 2021, desde el segundo semestre de 2021 que se hizo el primer pago, cada semestre se hacen desembolsos semestrales de estos fondos, que como sabéis son 140.000 millones para 7 años. De modo que el bulo sobre el reparto de los fondos europeos pues forma parte del trumpismo discursivo en que se dice todo, independientemente de que sea cierto o no, que no importa que se ponga en duda los mecanismos de control del Estado y se va fuera y se dice que puede haber fraude, que cuando se hagan los fondos pudiera que haya un fraude. O sea, unas cosas hiperbólicas e imposibles los fondos están completamente sujetos en todas las comunidades autónomas hay alguna consejería, unas veces es la de presidencia, otras veces la de economía, con departamentos específicos para el seguimiento de los fondos, y en muchos ayuntamientos, los que se lo montan bien, hay unidades que se encargan de que se presenten proyectos a aquellos fondos que no son de reparto por población ni por este mapa que hemos visto antes, sino que son de gestión propia y que conviene utilizar, si no quedan sin utilizar, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un poco para el periodo hasta el 2027, porque los fondos se hacen, la distribución se hace por 7 años, pues como las comunidades autónomas han tenido sus aportaciones. Por ejemplo, Andalucía, no veo ahí bien la cifra, pero respecto al periodo anterior tiene un 21% más. Y así las distintas comunidades autónomas. Canarias tiene un plus por ser una región ultraperiférica. Y en cambio hay una serie de regiones que por estar dentro de ese nivel superior al 90% de la media comunitaria, pues comparativamente con el periodo anterior pierden un poco, en torno al 6%, porque los fondos no se distribuyen per cápita ni por habitantes, se reparten conforme a los criterios que hemos dicho antes. Este sería el programa. También hay un programa de I+D, hay un programa LIFE, que es un programa para el medio ambiente, que tiene muchísimas. Aquí hay que concursar, aquí hay que hacer propuestas. Bueno, pues aquí hay un programa, por ejemplo, que se llama LIFE Sarmiento, que es para la reutilización de la madera de poda de las viñas, para en vez de quemarla, que era lo tradicional, pues hacer compostaje y enriquecer el suelo. Todos son ejemplos de la aplicación de los fondos. Y para finalizar, esto lo he puesto así con interrogación: política de bloques o multilateralismo, o cualquier otra alternativa que pudiéramos comentar. Esto es una portada de un medio de hace un mes. En un mes las cosas han cambiado mucho. España pide que la Unión Europea no haga nada que añada tensión a la frontera ruso-ucraniana. Bueno, pues esto es una cosa de hace un mes. Digamos que la aceleración de los acontecimientos ha sido tan grande que yo creo que Europa ahí se tiene que plantear si va a ser una Europa económica o va a ser una Europa que tenga que hacer alguna cuestión para su propia defensa, y constituir algún tipo de iniciativa, porque hasta ahora lo único que se les ha ocurrido a los líderes europeos es que de aquí a 2025 tener como una pequeña unidad de intervención de 5.000 hombres, pero pensando en qué términos, pues pensando en el Sahel y en el terrorismo islamista, y no en otras circunstancias. ¿De acuerdo? Pues nada, vemos lo más importante, que es lo que podéis comentar y podamos hablar.